Una vez me invitaron a dar una conferencia y como era la última, el último día tuve al obispo del lugar a mi derecha, en la mesa. Di dos conferencias, una de ellas era Pablo y las mujeres y la otra se titulaba El Dios de Jesús de la santidad a la misericordia, que eso es un tema muy querido por mí, que hace ver la desacralización que produce Jesús. Cuando acabó la conferencia y el público aplaudió y el organizador ya estaba despidiéndose, pues dijo, bueno, gracias al señor obispo, si quiere decir algunas palabras. Y entonces el señor obispo cogió el micrófono y dijo, bueno, lo que la conferenciante ha querido decir es, y papá dijo lo que él quería decir y no lo que yo había dicho. Evidentemente, cuando acabó la conferencia salió huyendo y ni tan siquiera entendió la ironía de mi intervención, la ironía que le dirigí cuando acabó, ¿no? Jamás en mi vida me he encontrado con una falta de educación y una violencia simbólica tan grande. Estoy segura de que si yo hubiera sido un varón, no lo hubiera hecho. Soy mujer, soy laica y tengo conciencia de ambas realidades, y esto constituye una parte importante de mi lugar hermenéutico, que es el estudio de la teología y en concreto el estudio crítico de la Biblia y del proceso de conformación del cristianismo. Todo ello ha supuesto un conocimiento liberador que me ha aportado una apertura de horizontes igualmente liberadora y con grandes posibilidades que otras personas comparten. La academia no tiene por qué ser algo necesariamente negativo. Al contrario, mi experiencia es que puede ser liberadora. Ayuda a poner nombres, a encontrar causas y relaciones, y creo que no hay nada más práctico que una buena teoría. Porque las explicaciones teóricas están ahí, seamos conscientes o no, lo sepamos o no, y dirigen nuestras miradas y nuestras vidas en forma de esquemas culturales. Por eso no creo que estén reñidas la academia y la vida, la academia y la experiencia. Las imprescindibles lecciones de la historia, un pasado con futuro. En este congreso se ha hablado de los pueblos originarios, también yo voy a hablar de los orígenes del cristianismo, cuando aún no era cristianismo. Se hace memoria y se miran los orígenes no por interés arqueológico, sino para el presente y para el futuro. No para repetir miméticamente lo que descubrimos allí, sino para entender ciertas situaciones actuales, su porqué, el cómo hemos llegado hasta aquí, las razones de ser y la evolución. Al estudiar aquellos momentos iniciales, tratamos de conocer sus posibilidades, los conflictos, las opciones, los porqués. Miramos los orígenes para entender dónde estamos, de dónde venimos y para entender el camino que nos ha traído hasta aquí y con ello poder entendernos y poder entender la Iglesia de hoy y empezar un camino hacia el futuro, de forma coherentemente renovadora. Se hace memoria, es en esta mirada a los orígenes, a las fuentes, como aconsejaba el Concilio Vaticano II, donde descubrimos opciones y oportunidades que quedaron sofocadas, truncadas, y encontramos perspectivas nuevas que nos ayudarán a seguir caminando de forma creativa, confiados en la presencia de la fuerza sostenedora e impulsora de Dios en el mundo y en la historia, y en la forma dinamizadora de su espíritu. La historicidad inscrita en el corazón del cristianismo. El estudio de los orígenes del cristianismo como un proceso hasta llegar a ser un sistema religioso diferente del judaísmo nos permite descubrir varios aspectos muy importantes con implicaciones actuales que yo creo decisivas, tanto sociales como eclesiales. La historicidad está inscrita en la entraña del cristianismo, tanto en su organización como en las estructuras eclesiales, como en los enunciados de sus creencias en declaraciones doctrinales. Y esto que acabo de decir tan rápidamente tiene unas consecuencias muy profundas y con un largo alcance. La Iglesia puede y debe darse unas estructuras organizativas, pero estas deben estar en función de su misión y no puede justificarse un proceso histórico con argumentos teológicos rápidamente.
Este descubrimiento exige flexibilidad y disposición a adaptar a las nuevas situaciones y culturas que vayan surgiendo en la historia, que también es un territorio de Dios. Esto no es relativismo, sino la consecuencia de la encarnación, que es núcleo de la fe cristiana. Es decir, que corresponde, pues, a esa encarnación de Dios que se toma en serio el ser humano y la historia. Los estudios desde esta perspectiva están poniendo de relevancia aspectos oscurecidos y sus implicaciones sociales y eclesiales, como he dicho antes. Parten de un supuesto teológico, y es que, al igual que la Dei Verbum decía que la Escritura era obra de Dios y de los hombres, la historia también es obra de Dios y de los hombres desde la perspectiva creyente. No podemos dejar de mencionar ese pasaje de los Hechos que, para salir de una religión étnica, dicen: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Ni aún hoy, si decidieran ordenar a las mujeres, sería un paso tan importante como aquel que dieron. En este mismo punto tenemos que ver que partimos de la brújula con una brújula, que es la praxis de Jesús de Nazaret y de las primeras comunidades. Me gusta decir que no tenemos un plan, no tenemos un mapa, perdón. A lo sumo igual un plano con unas pocas indicaciones y una brújula. Conocer tanto una como la otra es algo imprescindible, tanto la praxis de Jesús como la de las comunidades primeras. Y no para repetirla, sino para descubrir esas posibilidades que no se han desarrollado y poder hacer la actualización de esa buena noticia. Una familia, y empiezo ya voy a dar 3 aspectos de esos estudios, de ese periodo de la conformación de los orígenes del cristianismo, que creo que son especialmente interesantes y relevantes. Uno es la familia patriarcal o una eclesia de bautizados, y la importancia de los modelos. El cristianismo surge como tal en una eminentemente patriarcal, que es la grecorromana, con una construcción de género que teorizaba a la mujer como un ser inferior al varón, con una naturaleza irracional, débil e inestable, que necesitaba ser controlada y dirigida por el dominio y la razón que representaba el varón. Y esto va a ser fundamental. Gracias. Esta cultura estaba organizada en torno a la casa-familia patriarcal y a la ciudad, el ámbito doméstico, el ámbito político. El ámbito de la ciudad era el ámbito masculino por excelencia. Bien, las mujeres tenían como finalidad esencial la procreación y el cuidado de la casa, y los hombres tenían como finalidad esencial el cuidado de la familia y la representación de la familia en público en la polis. Esta división y esta construcción del varón normativo y de la mujer normativa, que ahora realmente podría explicar más, pero no voy a hacerlo, estaba legitimado en la opinión o en la voluntad de los dioses. Pero esto no surge con el cristianismo. Tenemos textos de Musonio Rufo o de algunos otros que hablan ya de la voluntad de los dioses en esa construcción de la mujer y el varón normativos. Es decir, que esa construcción del género estaba legitimada teológicamente. Jesús de Nazaret puso en marcha un movimiento conformado por una revolución de valores de carácter contracultural. Lo pone de manifiesto el mismo hecho de admitir mujeres en su seguimiento y de valorarlas por encima precisamente de esa función procreadora que era la esencia. Y a la vez se muestra otra forma, otra invitación a ser varón de formas diferentes. El mismo llamado a reino de Dios es precisamente una especie de lugar imaginado, hoy dirían un tercer lugar, que permitía unas nuevas relaciones e identidades. El movimiento de Jesús, cuando Jesús muere y ellos siguen con él y pasan a las ciudades del imperio, tienen pues que elegir la forma en la que se van a organizar y desde la que van a vivir ese seguimiento. Y uno de los modelos fundamentales o de las formas organizativas fundamentales va a ser la casa. La casa familia, aunque también van a estar organizados en
en las asociaciones voluntarias. Y creo que los modelos de estructuración de la comunidad y de posibilidades en uno y en otro fueron diferentes. Pero en un primer momento, la Casa Familiar, la Casa Familia, les ofreció un lugar donde desarrollar precisamente esta forma de ser discípulos y de ir convenciendo a otros. Las mujeres que tenían el ámbito doméstico como ámbito propio podían en estas pequeñas comunidades organizar y tener una responsabilidad incluso en la enseñanza y en la organización de la pequeña comunidad, que a veces incluía a más gente que la de la propia familia. Esto hay muchos textos que no se pueden desglosar ahora. Pero incluso las esclavas podían tener, y los esclavos, un lugar en esas comunidades. Hay textos que nos hablan de que se ha cogido presas a dos esclavas que eran consideradas ministras. Ministras se piensa que sería lo que correspondería a diáconos. Por lo tanto, quiero decir que en ese momento esos modelos, esas casas permitían una organización donde las mujeres tenían un espacio, tenían unos roles de conformación de las comunidades, etc. Esto, pues, enseguida, en el siglo, a finales del siglo I, siglo II, empezó a dar problemas con el mundo circundante cuando fueron realmente más conocidos los discípulos de Jesús. Y empezó a haber acusaciones de que corrompían casas, ¿no? Tenemos textos de Celso, por ejemplo, un filósofo griego del siglo II, que habla de este tema. Ahí es donde tendríamos que colocar lo que dicen las cartas pastorales. Las cartas pastorales, que no son cartas auténticas de Pablo, sino que son cartas posteriores que se escriben en nombre de Pablo para coger su autoridad y aplicarla o dar autoridad a las propuestas que hace. Lo que quiero decir es que ya estamos viendo un desarrollo en esa organización en cuanto va pasando el tiempo. Siempre en relación también con los vecinos y con lo que dicen de las comunidades, porque hay una preocupación de que el seguimiento de Jesús, el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio sea para todos y se haga más amplio. En ese hacerse más amplio, en realidad perdió mucho de lo que era. Bien, pero me interesa también otro aspecto muy importante, que es el tema de la resacralización y distanciamiento de los ministros, el tema de los ministerios. Es decir, que en un principio, en el siglo I y parte del segundo, los ministerios no se daban, es decir, los ministerios estaban muy relacionados con los dones naturales de cada uno, que se reconocían para el bien de la comunidad. Eso en un momento posterior, cuando esos dones empiezan a ser reconocidos, a llamarse ministerios, a establecer un rito para reconocerlos, etc. Y a partir del siglo III se va a dar la diferencia entre clero y laico, que no existía en un principio. Es decir, que aquellos que tenían unos ciertos ministerios van a empezar a ser llamados clero o van a ser considerados cleros en paralelo, bastante paralelo, con el cursus honorum del Imperio Romano, y el resto va a quedar como laicado o como plebe, ¿no? Como plebs. Esto va a hacer pues, que haya una mayor conformación a lo que eran los esquemas del imperio, y por otra parte, pues que los ministerios y sobre todo las mujeres vayan quedando más al margen de los ministerios, hasta acabar en que todos los ministerios se consideran que están con excelencia en la cabeza del obispo, ¿no? Y ya no hace falta que nadie en la comunidad tenga ministerios. Es decir, que esa conformación de la tríada obispo, diácono, presbítero es un proceso que se va dando, pero a costa precisamente de dejar la colegialidad, de dejar un poco la comunión en las comunidades, ¿no?
Y este distanciamiento conlleva también una resacralización, es decir, Jesús no fue sacerdote, en las primeras comunidades no habían sacerdotes, eran todo términos laicos, pero se va dando en el siglo II una resacralización tomando modelos del Antiguo Testamento y de los sacerdotes del mundo pagano. Esto a grosso modo, hay muchos aspectos más, pero ya nos damos cuenta cómo estudiar en proceso la formación del cristianismo como algo diferente del judaísmo que lleva unos 2 siglos, nos hace ver las cosas en contexto, nos permite ver las razones de esta evolución y quizá nos ayuda a ver que hubo muchas oportunidades y que quizá lo mismo que se evolucionó en una dirección se puede buscar cuál es la mejor forma para cada época, para cada momento, para seguir llevando adelante los valores del Evangelio. ¿Qué retos este estudio plantea la teología? Y acabo ya. Tomarse en serio la historicidad escrita en el núcleo de la fe y en su constitución como sistema religioso. Tomarse en serio la historicidad. Tomarse en serio los signos de los tiempos, que van diciendo por dónde. Revisar las estructuras organizativas y las formulaciones doctrinales para seguir proponiendo de forma coherente y actual aquella intuición original. Para seguir haciendo posible esa experiencia liberadora en cada época. Esto obliga a la institución a ser dinámica, creadora, dispuesta a renovarse. Bueno, ¿y qué propuesta de espiritualidad surge de esta visión? Acorto algunas otras cosas que tenía ahí. Pues yo creo que los rasgos para la espiritualidad que pediría este asunción de la historicidad y esta asunción de los resultados de estos estudios de los orígenes del cristianismo es, yo la llamo, que no soy yo la he oído y la he copiado y me parece bien, una espiritualidad del éxodo, aprender a estar siempre en camino, en provisionalidad, sabiéndose acompañados por la presencia creadora de Dios y del Espíritu Ruach. Una espiritualidad de la resistencia propositiva, es decir, no solamente aquellas primeras comunidades que llegan al Imperio Romano tienen que resistir muchas fuerzas y muchas situaciones difíciles, pero sin embargo, por sus prácticas de inclusión y por sus prácticas de compartir, acaban como la levadura en la masa, entrando en todo el tejido social y transformándolo. Por eso digo que hay una espiritualidad también de la levadura en la masa, de una inclusiva y acogedora, y esto significa también una crítica a esos intentos de, nosotros en España le llamamos de nacionalcatolicismo, es decir, de que la religión ocupe, como en la época de Franco, el espacio público con todo poder. No va por ahí, esto no nos enseña precisamente esa salida. Y por último, yo creo que se necesita una espiritualidad del discernimiento continuo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Es un gusto para mí estar con ustedes esta tarde y compartir algunas palabras, ¿no? De las tantas palabras, de las tantas vivencias que hemos ido compartiendo estos días y que realmente pues estamos como bien nutridos y necesitamos como digerir todo lo que hemos ido recogiendo estos 3 días de compartir. Bueno, esta tarde yo quiero agradecer a los y las ancestras y los ancestros de estos territorios que nos acompañaron en el entretejido de las palabras y vivencias que llegaron desde diversos territorios. Quiero evocar el altar maya, que el primer día se ha armado ya, ¿no? En el lugar que nos han acogido, y yo siento que es la fuerza de las ancestras y los ancestros de nuestros diversos pueblos que estos días nos han acompañado y nos han permitido intercambiar palabras, intercambiar vida, hacer memoria
y encaminarnos a la esperanza. Pero también nos vamos a conectar con la memoria de los cuerpos semilla que caen día a día en nuestros territorios por la bala criminal del supuesto orden del crimen organizado del narcotráfico, las empresas mineras, las agroforestales, las petroleras, hidroeléctricas, el monocultivo y todas aquellas fuerzas que resguardan el bienestar de unos pocos. Evocamos la memoria de las hermanas, hermanos, compañeros, compañeras, madres, padres, hijos, hijas, que ahora caminan desde las otras formas de vida. Haremos un momento de silencio y evocaremos a todos esos hermanos y hermanas que día a día caen. Hay muchos nombres, hay muchos rostros que seguramente llegan a nuestro corazón y digámosle a ellos y a ellas, presentes. Pues desde esta evocación de la memoria del corazón, yo quiero permitirme, ¿no?, plantear algunos aportes sobre las espiritualidades relacionales en Abya Yala, ¿no? Entonces hay muchas formas de vivir nuestras espiritualidades, pero yo percibo que hay una característica que nos aúna, que nos acuerpa, y esa característica es la de las relaciones, ¿no? Por eso planteo un poco esa propuesta de las espiritualidades relacionales, ¿no? Y uso el término de Abya Yala porque es una otra forma de nombrar nuestros territorios, ¿no? No es América, sino es Abya Yala, ¿no? La tierra en plena fecundidad, eso significa Abya Yala, ¿no? Es un lenguaje cuna que los hermanos cunas de Panamá supieron nombrar de otra manera estos territorios, ¿no? Y que para nosotros tiene mucho más sentido que llamarnos América Latina, ¿no? Entonces, desde el aporte de las espiritualidades relacionales va a ser muy importante ubicarnos en el contexto, ¿no? En nuestro contexto, en nuestros contextos. Obviamente que hay muchos contextos que nos acompañan porque cada quien carga, ¿no?, con el contexto de su territorio, de su vida, de su historia. Sin embargo, yo siento que es importante rescatar una memoria común en Abya Yala, ¿no? Y esa memoria común que nos acompaña es la enajenación de las identidades. Hay mucho debate en torno al término de identidades, porque igual tiene mucha carga, como ayer no nos compartía. Sin embargo, yo rescato ese sentido todavía, porque yo soy parte de un pueblo enajenado, ¿no? Enajenado en sus identidades. Y así muchos y muchas somos parte, ¿no?, de la enajenación de identidades en nuestros territorios y del avasallamiento que hemos sufrido, ¿no?, y que seguimos sufriendo, ¿no?, justamente por estas empresas que quieren ofrecernos un supuesto desarrollo, pero que al final es devastación para nuestros territorios. Y realmente, ¿no?, esta enajenación de las identidades y el avasallamiento de nuestros territorios ha estado muy vinculado con un discurso teológico que estos días ya hemos ido percibiendo de una y otra manera, ¿no?, que es el discurso teológico colonial y de conquista de que estos territorios estaban habitados por seres sin alma. Yo creo que este discurso teológico aún permanece. Han pasado muchos años, pero yo siento que aún está vigente en muchos discursos religiosos, ¿no?, de todavía considerar, ¿no es cierto?, a muchos de nuestros pueblos vinculados a las raíces ancestrales como seres sin alma, ¿no? Y otro de los aspectos, ¿no?, que esta mañana en una de las mesas también se
se rescataba es que la enajenación y el avasallamiento se da bajo un discurso, ¿no? Que también tiene que ver con la, yo diría, ¿no? Con la construcción de lo demoníaco, porque nuestros territorios, ¿no? Han sido considerados así, ¿no? Como demoníacas, por lo tanto diabólicas, ¿no? De hechicería y de idolatría. Entonces esto de algún modo ha validado, ¿no? Mucha violencia que hemos vivido en nuestros territorios, ¿no? Entonces yo siento que esto es muy importante recordar, porque estamos en Abya Yala y esto es parte de esta historia, ¿no? No solo, digamos, es parte, sino que aún nos acompaña como una herencia, ¿no? Y en este sentido, pues, ¿no? A mí me parecía muy importante también, ¿no? Plantear esta mañana ya en el diálogo que tuvieron Rita, Raúl, ¿no? Se planteó no hablar tanto de religión, porque realmente, ¿no? La religión en Abya Yala se asocia a un cristianismo hegemónico, ¿no? Y por eso es que incluso a muchos movimientos sociales les cuesta dialogar con esa, ¿no? Con esa religión hegemónica que ha supuesto mucha imposición, ¿no? Sino más bien plantearnos eso, la vivencia y la experiencia de espiritualidades, ¿no? Y realmente, ¿no? Al momento que estamos planteando las espiritualidades también será importante, ¿no? Mirar dos aspectos, ¿no? Dentro de toda esta estructura colonial que hemos heredado, ¿no? A nivel religioso, ha primado una espiritualidad dualista, ¿no? Que creo que eso es importante considerar, una espiritualidad dualista que ha separado las realidades entre sagrado y profano, ¿no? Y bajo ese principio entre sagrado y profano, qué era lo puro, qué era lo impuro, qué era lo bueno, qué era lo malo. Bueno, y esa es una herencia muy larga que tenemos, ¿no? A nivel de iglesias, no solamente la Iglesia Católica, sino también las otras iglesias, ¿no? Entonces es una herencia, es una espiritualidad dualista que ha acompañado, ¿no? Por mucho tiempo el caminar, y yo creo que sigue de manera permanente, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Que estamos separando las realidades entre sagrado y profano, ¿no? Y por otra parte, yo estoy planteando las espiritualidades relacionales muy en vínculo en lo que rescatamos de nuestros pueblos ancestrales, ¿no? De los pueblos milenarios, que también se llaman pueblos originarios, ¿no? Y las espiritualidades relacionales de nuestros pueblos, ¿no? Y yo siento que con estas espiritualidades también muchos movimientos sociales, muchas organizaciones que están resistiendo frente a la violencia, se sienten muy aunadas, ¿no? Entonces como que nos convocamos en ese sentido de las espiritualidades relacionales. Y estas espiritualidades relacionales siguen un principio, ¿no? Un principio muy importante para nuestros abuelos y abuelas, que va a ser la complementariedad. Pero la complementariedad es entendida, ¿no? Como decían los abuelos y abuelas, de que todo tiene su tiempo y su lugar. ¿Ya? Nada puede estar fuera, ¿no? Entonces todo tiene su tiempo y su lugar. Y el establecimiento de ese principio, ¿no? De que todo tiene su tiempo y su lugar, va a ser, ¿no? de las vivencias de las espiritualidades ancestrales mucho más recíprocas, ¿no? Mucho más recíprocas, porque lo que se busca es restablecer el equilibrio y la armonía en el cosmos. ¿Ya? Entonces, a partir de ese principio de complementariedad, se va a buscar justamente eso, ¿no? Restablecer el equilibrio y la armonía en el cosmos. ¿Sí? Estos días también en algún compartir en las mesas ha ido saliendo, ¿no? De que nosotras en los pueblos originarios, no ancestrales, no nosotras y nosotros, nos sentimos comunidad. Y la comunidad no solamente está compuesta por los humanos y las humanas, sino está compuesto por todo ser vivo, ¿no? Eso también es una sabiduría grande de los abuelos y abuelas, ¿no? Que dicen que todo tiene vida, todo, dicen, ¿no? La piedra, las montañas, los árboles,
¿no? El río, el mar, el sol, la luna, las estrellas, ¿no? Todo absolutamente tiene vida. Y ese sentido de que todo tiene vida nos lleva a una dinámica mucho más interrelacional, ¿no? Con todos los seres. Y la complementariedad se gesta ahí, ¿no es cierto?, en la dinámica de todos los seres que nos confluimos. Hoy hemos necesitado de muchos de esos seres para estar aquí en este momento. Ya desde que nos hemos levantado hasta ahora necesitamos del aire, del sol, de la lluvia, de todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me parece muy importante, ¿no?, rescatar ya ese aspecto. Y ese carácter de complementariedad ha hecho que nuestros pueblos también logren apropiarse de algunos símbolos cristianos, ya, porque ese principio de que todo tiene su tiempo y su lugar ha permitido a nuestros pueblos resignificar muchos símbolos cristianos. En el contexto andino de la cual yo vengo, el mes de mayo es la fiesta de las cruces. Es impresionante la fiesta de las cruces. Diego ha vivido en un territorio, ¿no?, de las Apachetas, y la fiesta de las cruces es fiesta. Se danza, se comparte comida, ¿no?, porque ha habido una resignificación de ese símbolo, ¿no?, que por un tiempo ha sido de opresión, porque realmente, ¿no?, la cruz ha significado el exorcismo de muchos lugares sagrados de nuestros pueblos. Sin embargo, la gente ha logrado, ¿no?, los pueblos han logrado resignificar esos símbolos, y así como ese, muchos otros símbolos cristianos que han sido resignificados. Y con mucho respeto, definitivamente, ¿no?, nuestros pueblos ancestrales tienen muchísimo respeto a esos espacios y símbolos, ¿no?, con los cuales logran entablar también una relación, ¿sí? Entonces, esto va a ser muy importante, ¿no? Por una parte tenemos esa actitud mucho más, digamos, de sentido de que los otros también tienen su lugar. Sin embargo, percibo de que todavía en la iglesia o las iglesias cristianas se orientan bajo dos principios, ¿no? El principio de exclusión, que no quieren saber absolutamente nada, ¿no?, con estas formas de expresiones espirituales, ¿no?, o prácticas religiosas, y realmente tachan todo ese tipo de prácticas y las denominan como herejes, idolátricas, ¿no? Bueno, todo un sinfín de apelativos. Y por otra parte, el sentido de la inclusión, ¿no? Entonces, en América Latina o en Abya Yala, este sentido de inclusión nos ha acompañado mucho, ¿no? Y el sentido de inclusión ha sido parte de lo que nosotros hemos llamado la inculturación, ¿ya? Y claro, y la inculturación no dialogaba en realidad con todo lo que era, ¿no?, las espiritualidades y las culturas, dialogaba con algunos aspectos, ¿no? Y por eso es que se plantea, ¿no?, de qué manera en estos territorios ya estaba presente o se reconoce, ¿no?, que ya estaban presentes las semillas del Verbo encarnado, ¿no? Y solo así podía plantearse la inculturación, ¿no?, del cristianismo en estos territorios. Y eso nos ha acompañado por muchísimo tiempo, ¿no? Yo soy parte de la articulación de la teología andina, ¿no?, que estamos articulados entre Perú, Bolivia y Argentina. Entonces tenemos una articulación de teología andina y realmente nos ha acompañado mucho. O lo mismo aquí en estos territorios, ¿no?, entre Guatemala y México tienen la articulación de la teología mayense. Entonces, en el mismo caminar de la teología india o indígena ha acompañado esta perspectiva de la inclusión, ¿no? Entonces, de tener la convicción de que ya en estos territorios estaban las semillas del Verbo y por lo tanto se puede reconocer, ¿no?, esa presencia. Y bueno, pues eso todavía nos acompaña, ¿no? Y por eso es que en el ámbito de la teología, en este momento de la teología andina, nos estamos preguntando, ¿no?, ¿por qué ruta tenemos que ir? ¿No? ¿Por qué rutas tenemos que caminar? ¿Seguimos con ese sentido de inclusión o tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Claro, porque la inclusión siempre el parámetro es la centralidad de Cristo, ¿no?
Sin embargo, ahora también, bueno, en la teología andina, sobre todo de la que yo soy parte, nos estamos preguntando eso, ¿no? Hay hermanos y hermanas, sobre todo hermanos y hermanas que ya son mayores, que ellos dicen, nosotros queremos mantener las dos fidelidades, nuestra fidelidad cristiana y nuestra fidelidad indígena. Y realmente es para respetar, porque ellos y ellas han vivido este aspecto, ¿no? Pero también ya estamos otras generaciones, y sobre todo mujeres, que estamos diciendo, nosotros queremos caminar ya bebiendo de los pozos de las espiritualidades ancestrales, porque vemos conveniente hacer ese proceso, ¿no? Beber de las espiritualidades de nuestras ancestras y nuestros ancestros. Justamente porque tenemos una tarea pendiente, que es la tarea de hacer un proceso de armonización de esa identidad enajenada, porque decíamos, somos parte de esa identidad enajenada, pero por otra parte somos parte de la herencia de ese cristianismo, ¿no? Que nos ha llegado a estos lugares, ¿no? y que lo hemos acogido. Bueno, estamos ahí con ese desafío, ¿no? Y bueno, pues estamos con esa búsqueda de generar o rescatar los hilos rotos, quemados, y tejer creativamente nuestro ser, ¿no? Nuestros seres. Ya, entonces estamos con ese planteamiento, ¿no? Muy profundo, porque no es fácil, eso va a implicar hacer todo un proceso y un caminar. Pero vamos a estar todos caminando dentro de lo que es la teología andina, unos respetando sus dos fidelidades y otros bebiendo de nuestras raíces, ¿no? Y bueno, con el objetivo de que otro principio que nos acompaña en muchos de nuestros pueblos en Abya Yala es la crianza mutua, que hay muchas formas de denominar, ¿no? De nombrar en nuestros idiomas. Ya la crianza mutua no solamente es entre humanos y humanas, ¿no? O está asignado solo a la mujer, sino que la crianza mutua tiene que ver con nuestras relaciones, ¿no? Nuestras interrelaciones en esa gran comunidad de la que somos parte, ¿no? Y de la que necesitamos de todos y todas. Necesitamos de la piedra, necesitamos del río, necesitamos del sol. Y la crianza mutua se da, ¿cierto?, en esas interrelaciones, en esos intercambios. Entonces estamos un poco mirando por ahí, ¿no? Cómo sentirnos también así, en ese camino común, mutuo, ¿no? Y ahí estamos rescatando mucho el aporte de las mujeres del feminismo comunitario de Guatemala, que hay un movimiento muy grande de mujeres que está rescatando el sentido de su espiritualidad maya. Y ellas están planteando como mujeres que dicen, pues, ¿no?, que necesitamos hacer dos tipos de sanación. Para nuestra teología así más conocida, como ha sido la teología de la liberación era muy importante. Sin embargo, desde nuestras sabidurías y saberes ancestrales, estamos rescatando el sentido de sanación. Entonces, ellas nos invitan a hacer una sanación del cuerpo-territorio, porque eso es muy importante. No estamos bien como cuerpos, ¿ya? Porque este cuerpo es un cuerpo habitado por territorios también, ¿no? Y este cuerpo, ¿no?, y sobre todo el cuerpo de las mujeres, es el espacio de mayor opresión, dominación y violencia. Ya nuestro cuerpo recibe todo eso. Nuestro cuerpo es, ¿no es cierto?, sufre hambre, sufre violencia, ¿no? Entonces en nuestro cuerpo habitan todas las dominaciones. Y ellas nos están invitando a hacer ese proceso, ¿no? De qué manera nos equilibramos en este cuerpo-territorio. Porque no podemos entender solo la defensa, ¿no?, o la sanación de la tierra-territorio. Porque en esas búsquedas de sanar la tierra-territorio que estamos haciendo muchos desde nuestros espacios, ya muchos y muchas estamos, ¿no?, viendo de qué manera podemos, ¿no es cierto?, sanar la tierra-territorio como tal. Pero estas compañeras dicen, no es posible hacer eso porque siempre va a haber violencias al interior de nuestras relaciones. Y eso no nos va a permitir plenamente sanar el territorio tierra. Y tampoco se puede establecer el buen vivir
cuando nuestras relaciones no están sanas, ¿no? La relación entre cuerpos. Ya, entonces, ahí encontramos como una propuesta sumamente profunda, ¿no? Y ellas plantean la reciprocidad de la sanación. Sanando yo, sanas tú, sanando tú, sano yo, y sanando todos y todas, sanamos la tierra. A eso se le llama la reciprocidad de la sanación, ¿no? Entonces, este es un aporte muy profundo para nosotros y nosotras, y yo siento que esta es una invitación también, ¿no? De qué manera podemos seguir, ¿no? Invitándonos a hacer ese proceso, ¿no? De sanaciones que en este momento necesitamos para poder seguir construyendo el buen vivir, ¿no? En nuestros territorios. Y finalmente quiero plantear, ¿no? Un aspecto que ayer un poco salía y se quedaba así, ¿no? En los movimientos de los pueblos ancestrales usamos algunos términos que tampoco estamos de acuerdo, y creo que para nuestros pueblos, ¿no? Nuestras comunidades, no dice mucho, pero por ejemplo, la asignación de lo indígena. Lo indígena es una construcción colonial, ¿no? Ese término es una construcción colonial. Sin embargo, lo asumimos, ¿no es cierto? Lo asumimos para acuerparnos como pueblos, ¿no? Para hacer fuerza, ¿no? Para decir, no estamos solos, somos unos pueblos, ¿no? Convocados en torno a nuestras raíces ancestrales milenarias. Lo mismo se trata de la madre tierra, ¿no? Que tiene muchísimas, ¿no? Desde las mujeres, ¿no? Tiene muchas sospechas. Sin embargo, es otro punto de convocación de nuestras resistencias, de nuestras luchas, de nuestras búsquedas, de nuestras recreaciones y resignificaciones en la vida, ¿no? Y lo mismo será el buen vivir, ¿no? Y me alegra mucho, hace muchos años hablábamos por los Andes del buen vivir, el Sumascausa y el Sumascamaña, Sumajacaña, hemos debatido en muchos espacios qué era realmente eso. Y me alegra mucho, ¿no? que cada pueblo vaya resignificando y vaya buscando en sus lenguajes, en sus idiomas, el sentido de lo que es el buen vivir, que prácticamente tiene que ver con las relaciones, la interrelacionalidad. No nos podemos concebir, ¿no es cierto? No nos podemos concebir sin relación desde el buen vivir, ¿no? Entonces eso va a ser muy importante, ¿no? En la construcción del buen vivir, ¿sí? Porque desde esa construcción del buen vivir nos preguntamos quiénes somos, dónde estamos, con quiénes andamos y cuáles son nuestros sueños. Entonces hay una serie de preguntas que cada pueblo se lo hace, y me gusta mucho porque ha habido ya una apropiación en muchos lugares, ¿no? Incluso en el cristianismo, ¿no? Que algún tiempo me invitaron a reseñar algo sobre teología y buen vivir. y también, ¿no? Se hizo un pequeño diálogo, ¿no? De qué entendíamos sobre el buen vivir desde el cristianismo. Si era el shalom, si era el reino de Dios, o si era esta frase de Jesús, ¿no? Que dice, yo he venido para que tengan vida y vida plena y en abundancia, ¿no? Entonces yo siento que estamos abriendo por ahí algunos caminos y que desde cada experiencia vamos construyendo sentidos, ¿no? Vamos convocándonos en esos sentidos, y eso es la espiritualidad, ¿no? Aquello que nos da fuerza. Nosotros en Aymara decimos la camasa, que es la fuerza, así entendemos al espíritu, ¿ya? La camasa, la fuerza, como el coraje, la sabiduría, ¿no? Entonces, de esa manera entendemos al espíritu, porque no tenemos una traducción para, ¿no? Está el ahayu, pero el ahayu está muy así como inmerso en el ser, pero necesitamos kamasa, y yo siento que espiritualidad tiene que ver con eso, con la fuerza, el coraje, la sabiduría, ¿no? Para seguir ofreciéndonos vida digna, ¿no?
y vida plena. Entonces, bueno, yo dejo aquí un poco. Muchas gracias, Sofia. Thank you very much, Sofia. What I hear from your communications, it's also, as Carmen introduced her own communication, about the strength of God in this world. That's why I listened to when you were speaking about the Spirit. And also a second point that Carmen was speaking about the incarnations, where God is coming in this world. And so what I am listening when you are struggling with your identity, a stolen identity, in fact, and the wish to recover this identity without being exclusive of what you already receive. It's that for us theologians, a call to come back always, that the church must serve the Word, must serve the Logos, must serve the Christ, and not that the Christ or the Word, the Logos, could serve the church. Because you are the womb. You are the womb where you receive the Word, where you receive the Logos. And you give, and you gave, and you will give the Christ in your own people. Because you are the womb where the Christ is received, where the Word is received for giving Christ. That's the gospel that we have to discover again in this view. Thank you so much. Silvia, tienes la palabra. Gracias. Bueno, como decía Thierry, yo traía los frutos de la experiencia de la organización a la cual vengo representando, el Instituto Bartolomé de las Casas, pero debo confesar que estos días, en realidad, esa experiencia que he traído, como que la he ido modificando para rehacerla en diálogo con todo lo que venimos escuchando, o con todo lo que he venido escuchando en estos 3 días de congreso. Entonces, les voy a presentar algo que he hecho. Son algunas líneas torpes e inacabadas, pero que las recojo desde la vivencia de estos días y desde la vivencia que traigo también. Entonces, permítanme compartir con ustedes estas líneas en relación al compromiso del Instituto Bartolomé de las Casas, al cual vengo a dar voz en esta oportunidad, en el contexto de la temática propuesta para esta mesa, desafíos para la teología contemporánea y espiritualidades emergentes. Bueno, para empezar, quiero situar el quehacer y compromiso del Bartolomé de las Casas en el marco de lo que puede llamarse una espiritualidad en camino, liberadora y encarnada, como lo decía Carmen, una espiritualidad de levadura en la masa, que esté siempre en movimiento. Somos una organización de la sociedad civil de inspiración cristiana, conformada por laicas, laicos, religiosas, sacerdotes, que desde la vivencia de nuestra espiritualidad hacemos el intento de contribuir al proceso de liberación integral, personal, política, social, económica, religiosa de nuestro país, del Perú, teniendo como criterio para mirar nuestra realidad y a la vez también como un desafío para actuar la opción preferencial por el pobre, en fidelidad al Maestro de Nazaret que vino a anunciar a los pobres la buena noticia, a proclamar, dar testimonio de la liberación a los cautivos y dar vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar también un año de gracia, un tiempo oportuno. Vivimos nuestra espiritualidad encarnados en la vida y el caminar de nuestros pueblos pobres y despojados, en sus sufrimientos, de los que surgen anhelos profundos de liberación y de vida en abundancia, experimentando en medio de ese andar colectivo la presencia misericordiosa de un Dios amante de la vida, de todo lo que ha creado. La Divina Sofía, podríamos decir, como nos recordaba Marilú Rojas el primer día. En este andar colectivo tenemos la conciencia y la experiencia de que transitar por los caminos trazados por el Maestro de Nazaret
es un caminar según el Espíritu, que nos moviliza y anima a estar abiertas y abiertos a lo nuevo y diferente, a discernir la presencia salvífica de Dios que nos habla en la historia y nos llama a estar atentas y atentos a los signos de los tiempos, y a empeñarnos en responder con fidelidad creativa a los nuevos desafíos que vienen una y otra vez de la realidad. Como afirma Gustavo Gutiérrez, el fundador de la institución, esta trayectoria compartida que venimos haciendo y que el Espíritu dinamiza, constituye nuestro propio pozo. El agua que brota de él nos limpia continuamente y nos hace eliminar inercias y arrugas en nuestro modo de ser cristianas y cristianos, al mismo tiempo que suministra el elemento vital necesario para fertilizar nuevas tierras. Es en este horizonte de vida plena en el que caminamos que señalo algunos aspectos que marcan nuestro quehacer en este tiempo que, como decía al inicio, es un tiempo oportuno cargado de sentido. Entonces, desde esta espiritualidad dinamizada por el soplo del Espíritu y en fidelidad al Dios amigo de la vida, que crea al hilo de la historia y que nos confirma con la encarnación que nada de este mundo le es ajeno, recogemos la preocupación de tantas gentes, mujeres, jóvenes, campesinos, artesanos, pueblos originarios e iglesias. Tenemos a líderes como Francisco o el patriarca Bartolomé, preocupados por el cuidado de nuestra casa común. En ese sentido, una de las cosas que desafía nuestra espiritualidad de discipulado hoy en día es la actual crisis socioecológica que amenaza la vida del planeta. Hemos tomado conciencia de la gravedad del asunto y nos sumamos a este desafío urgente, apostando por que las cosas puedan cambiar, pero también sabiendo que este cambio que anhelamos solo será posible si somos capaces de estrechar lazos y sumar esfuerzos. Necesitamos reflexionar y conversar en conjunto sobre el tema, así como lo hemos venido haciendo estos días, para generar y crear propuestas de transformación, primordialmente teniendo como principales interlocutores a quienes sufren en mayor medida las consecuencias de esta crisis, es decir, los pobres. Ante este desafío urgente, una primera cosa de la que estamos convencidas y convencidos es que debemos tener una mirada compleja e integral de la crisis. Lo hemos venido diciendo en estos días. No vamos a ser capaces de responder a esta llevando a cabo acciones aisladas e individuales o desde un mero discurso verde, sino ampliando colectivamente la mirada al conjunto de lo que sucede en la sociedad, yendo a la raíz y a las causas del problema y haciendo, viviendo, propuestas de transformación. En este sentido, venimos asumiendo la perspectiva y a la vez desafío de una ecología integral, o también podría llamársele una ecología del reino, que nos permite vincular la crisis ambiental con la crisis social y afirmar, como señala Francisco en Laudato Si', que no hay dos crisis separadas, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Asumir esta perspectiva nos exige integrar la justicia en nuestras reflexiones y prácticas en relación al cuidado de la casa común, para ser capaces de escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. El clamor o el grito, como decía Rita Segato, para llamar la atención sobre el sufrimiento que se esconde detrás. En tal sentido, tenemos que ser capaces de generar propuestas que simultáneamente sean capaces de combatir la pobreza, reconocer la dignidad de los excluidos y cuidar la naturaleza. Algo que nos interpela en el Instituto Bartolomé es ver cómo es que en estos últimos tiempos Francisco y con él la Iglesia ha aterrizado esta perspectiva justamente acercándose, haciéndose prójimo y escuchando a uno de los rostros concretos que más golpea esta crisis, como son las comunidades indígenas
y pueblos de la Amazonía. Vemos en el encuentro entre Francisco y las comunidades de la Amazonía en Puerto Maldonado, una ciudad periférica que sufre todos los horrores que produce este sistema y que los hemos ido oyendo y también reconociéndonos en ellos. Y también vemos la próxima realización del Sínodo Panamazónico, lo contaba el padre Ferro en estos días, la expresión de algo nuevo, la búsqueda de nuevos caminos, ciertamente para la Iglesia, pero también para esta humanidad que colapsa. Este acontecimiento, el Sínodo, nos interpela y nos hace pensar cómo nos sumamos e incorporamos a esta búsqueda de caminos nuevos desde nuestras iglesias, comunidades, movimientos, organizaciones, universidades. El cómo nos sumamos empieza por la pregunta: ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermana? Pero no aquel hermano que está a mi lado siempre, no aquel con quien comparto la mesa siempre, sino aquel que parece ser un extraño, aquel que es diferente, pero que con su grito y herida reclama también mi presencia y me convoca a hacerme prójimo, a salir un poco del camino para ver a otros lados, a otras periferias y curar otras heridas y dolencias. Hoy nuestros hermanos y hermanas de la Amazonía reclaman también este acercamiento, una escucha de sus gritos que surgen por la explotación y situación de muerte que sufren a causa de este sistema, que los despoja de sus territorios, que los enferma, que los esclaviza y que los mata. Se trata primero de escuchar, afirmaba el cardenal Humes, presidente de REPAM, en una entrevista que le hicieron hace poco. Hace falta escuchar. No basta con hacer un análisis de qué cosa es la Amazonía o de quién es. Es preciso escuchar en primer lugar. Hay que escuchar la realidad, escuchar los gritos. La escucha como la única manera de romper muros opresores y aislantes que no dejan pasar y sentir en una misma el sufrimiento del otro. También escuchar su voz que emerge con fuerza reclamando su derecho de expresarse en su propia lengua, cultura, espiritualidad, reclamando su derecho a ser personas. Se trata de una presencia colectiva que cobra cada vez más mayor conciencia de su identidad y empieza a escribir su propia historia. La fuerza de sus palabras y acciones, de su capacidad organizativa, nos remecen y nos movilizan para sumarnos y con ellos levantar una gran ola, como decía un líder indígena Cucama en un encuentro organizado por la institución. Una gran ola que avance con fuerza y renueve y despierte conciencias y sensibilidades para juntos hacer algo propositivo y transformador, porque sabemos que las cosas pueden cambiar. Este sínodo nos reta a pensar y sentir nuestra espiritualidad conectados, sintonizados con la Amazonía, no para homogeneizarnos, sino que tal vez, mirando a esta periferia, podemos contrastar, releer y recrear nuestra propia espiritualidad, para que nos surjan preguntas desafiantes que nos lleven a renovar lenguajes y prácticas. Algunas preguntas, desafíos, pistas que nos han surgido en la organización e iglesia a la que pertenezco, por ejemplo, menciono algunas. Una primera es que detrás de esta crisis socioecológica hay una profunda crisis ética y espiritual que hace que nos preguntemos por el sentido último de toda vida. ¿Cuál es ese sentido? Estamos viviendo una crisis espiritual y ética que no es otra cosa que una crisis de la relacionalidad. Se trata de una ruptura de las 3 relaciones vitales y fundamentales que narra uno de los relatos del Génesis: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Son relaciones que se han roto y, por ejemplo, desde la tradición cristiana, la ruptura de estas 3 relaciones, que pasa por la negación de lo otro, es el pecado. Y no es algo individual. El pecado no es individual, sino que es algo social y estructural. Estas relaciones se han roto no solo externamente. El desastre y caos que podemos ver
y que nos causa horror, sino también se han roto dentro de nosotros y nosotras. Como ya lo decían, tenemos este sistema interiorizado. La lucha contra el sistema que nos rodea no es más importante que la lucha contra el sistema que tenemos interiorizado. Leía por ahí en estos días. Por eso, la importancia de cambiar estructuras sociales o económicas, religiosas, políticas, pero a la vez también nuestras propias estructuras mentales. Se trata de una conversión integral. Frente a esta ruptura de relaciones, la espiritualidad de las comunidades amazónicas y también andinas, como nos recordaba Sofía, nos recuerdan la centralidad de la relacionalidad y la interdependencia de toda la creación. Todo está interconectado. Es el mantra que atraviesa todo Laudato Si. La vida surge y se construye desde la relacionalidad. También es algo presente en la espiritualidad cristiana, en la espiritualidad de Jesús. Ambas espiritualidades tienen en común ese carácter sagrado en tanto profano del territorio. La tierra no se vende. En la fe bíblica, la tierra no tiene dueños, la tierra es de Dios. ¿Cómo es posible hacer resurgir ambas espiritualidades y tradiciones para hacer posible la vida en estos tiempos? Es una pregunta a modo de desafío. En estos días de congreso, las diversas experiencias de los compañeros y compañeras que vienen organizándose, creando y viviendo otras formas de vida que rompen con este sistema de horror a través de una vida comunal, son desafiantes. Son las arcas, como se decía el otro día, y en mí resonaba la imagen bíblica del arca, que hoy nos dicen que pese a la crisis, al caos, a la muerte, es posible restaurar una alianza y un pacto para hacer posible la vida, restablecer la armonía del cosmos. Nos dicen que es posible un ser humano nuevo, cielos nuevos y tierra nueva. Son estas las que inauguran aquí y ahora la promesa de una vida y vida en abundancia, la gloria de Dios, la justicia, la liberación. Ellos son la buena noticia para estos tiempos violentos. Por ello la importancia del sínodo, porque principalmente es la búsqueda de caminos nuevos para la Iglesia, desde una reforma estructural, como lo decía Carmen, que plantea justamente el ser una iglesia sinodal, replantear ministerios de acuerdo a los desafíos que vienen de estas realidades. En medio de esta realidad caótica en la que estamos, de estos tiempos de tribulación, como diría la carta de Pablo a los romanos, reconocemos también un contexto de esperanza y libertad, en clave de vida, en clave de promesa de vida y compromiso con ella, en el que emergen las voces de la Amazonía y de otros pueblos, reclamando nuestra acción y compromiso para inaugurar juntos cielos nuevos y tierra nueva en el aquí y ahora de nuestra historia. Bueno, gracias. Thank you so much. Gracias.